¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer la revisión sobre el artículo científico acerca del tema de las aminas biogénicas y su importancia en los alimentos. Daremos inicio con la introducción. Para empezar, las aminas biogénicas son importantes compuestos de nitrógeno de importancia biológica en vegetales, células microbianas y animales. Estas se pueden detectar tanto en alimentos crudos como procesados. En la microbiología, en ocasiones se han realizado experimentos con procesos de deterioro y fermentación en algunas comidas. Las características toxicológicas dan a los brotes de intoxicación alimentaria que están asociados con la histamina y la tiramina. Las aminas secundarias pueden sufrir nitrosación y formar nitrosaminas. Un mejor conocimiento de los factores que controlan su formación es necesario para mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos. Definición de aminas biogénicas. Las aminas biogénicas son compuestos nitrogenados básicos formados por principalmente descarboxilación de aminoácidos o por la animación y transaminación de aldehídos y cetonas. Estas son bases orgánicas con un bajo peso molecular y son sintetizadas por microbios, vegetales, animales del metabolismo. Las aminas biogénicas en alimentos y bebidas se forman por las enzimas de la materia prima o también se generan por descarboxilación microbiana de aminoácidos, pero se ha encontrado que algunas de las aminas alifáticas se pueden formar por aminación a partir de los aldehídos correspondientes. La estructura química de las aminas biogénicas puede ser alifática, como es el putrescina, cabaverina, espermina y espermidina; aromáticas, como la tiramina o la feniletilamina; o también pueden ser heterocíclicas, como la histamina y la triptamina. Las aminas como poliaminas, putresinas y espermidinas, también como la caverdina, son componentes indispensables de las células vivas y son importantes en la regulación de la función del ácido nucleótido y la síntesis de proteínas, y probablemente también se pueden estabilizar a través de las membranas. Las aminas biogénicas en alimentos, como prácticamente todos los alimentos que contienen proteínas o aminoácidos libres y que están sujetos, pueden esperarse en condiciones que permitan la actividad microbiana o bioquímica de las aminas biogénicas. La cantidad total de las diferentes aminas formadas depende en gran medida de la naturaleza del alimento y de los microorganismos presentes. Las aminas biogénicas están presentes en una amplia gama de productos alimenticios, incluidos productos de pescado, productos cárnicos, productos lácteos, como también en vinos, cervezas, verduras, frutas, nueces y chocolates. Ahora pasaremos a hablar sobre alimentos no fermentados. En los alimentos no fermentados, la presencia de aminas biogénicas por encima de un determinado nivel es considerado como un indicativo de actividad microbiana que no es deseada. Por lo tanto, el nivel de amina podría utilizarse como un indicador de deterioro microbiano. Sin embargo, la presencia de biogénicos aminas en los alimentos que no se relacionan necesariamente con el crecimiento de organismos de deterioro, porque no todos son descarboxilasa positivos. En los niveles de histamina, putrescina y cabaverina suelen aumentar durante el deterioro del pescado y carne, mientras que los niveles de espermina y espermidina disminuyen durante este proceso. Aislado, junto con la cabaverina y la putrescina, al igual que la espermina y espermidina, en mayores cantidades durante el periodo de almacenamiento, variando con algunas temperaturas. Ahora, en los peces
El escombroides se ha asociado más comúnmente con incidentes de intoxicación por histamina. La formación de histamina en la escombroide y otros peces marinos que contienen abundante histidina endógena se ha atribuido a acciones microbianas más que a la actividad endógena de la histidina descarboxilasa. La histidina puede catabolizarse por dos vías en el pescado, a través del músculo, como es la desaminación de aminoácidos para obtener un ácido urónico, a la histidina descarboxil de acción para formar histamina. La actividad de la desaminación es la forma principal en condiciones fisiológicas normales, donde la actividad de la descarboxilación puede ser más importante en otras circunstancias, como la contaminación bacteriana. Varios estudios de la población microbiana normal de peces marinos han revelado que su capacidad para producir altas cantidades de histaminas a bajas temperaturas, igual que en diferentes aminas biogénicas como la histamina, putrescina, cabaverina, tiramina, espermina y espermidina, se han detectado en pescados como la caballa, el arenque, el atún y las sardinas. Otras aminas, como la trimetilina y la demitalmina, están presentes en el pescado y productos a niveles determinados por la frescura del pescado. Ahora, en las frutas, jugos y verduras, podemos ver que varios jugos, néctares y limonadas elaborados a partir de naranjas, frambuesas, limones, pomelos, mandarinas, fresas, grosellas y uvas contienen diferentes aminas biogénicas en concentraciones variables, siendo la putrescina la más importante, ya que se han informado altos niveles de aminas en jugo de naranja, como serían la noradrenalina, la triptamina. En el tomate se ha informado la tiramina, triptamina y la histamina. En el plátano se ha observado la tiramina, noradrenalina, triptamina y serotonina. En la ciruela igual se han encontrado tiramina y noradrenalina, y en las hojas de espinaca la histamina. Ahora, la feniletilamina también es un componente natural de los granos de cacao y por lo tanto se encuentra en el chocolate, productos de chocolate y productos de confitería que contengan chocolate. Algunas especies de los champiñones también contienen altos niveles de feniletilamina, y en pimienta blanca y negra y en salsa de soya se han detectado altos niveles de pirrolidina. Estos se ha detectado histamina y cabaverina en carregenina de algas. Pasaremos a hablar ahora de la carne. La carne de cerdo fresca y procesada contiene altos niveles de adrenalina, espermidina y espermina, pero contiene bajos niveles de noradrenalina, putrescina, histamina, cabaverina y tiramina. En la carne molida de res cocida o cruda y en la carne de cerdo se han encontrado varias aminas biogénicas, identificando la histamina y los factores determinantes en su síntesis. Se ha determinado un músculo bovino y ovino, y entre otros tipos de carnes y productos cárnicos. Luego, la carne de foca arpa tiene un alto contenido proteico y es bien equilibrada en su composición de aminoácidos esenciales y compuestos nitrogenados. Estos compuestos serían no proteicos, como las aminas, incluidas las etanolaminas y la espermina, al igual que la espermidina. Ahora con la leche, se puede ver que en la leche humana y de rata se han detectado espermina, espermidina y putrescina con gran variabilidad individual. Y también en un caso de leche humana incluso se mostró una pronunciada variación en la concentración de espermina y espermidina
entre la izquierda y la derecha de la mama. En la leche entera y semidesnatada de las vacas se encuentran cantidades bajas de estas poliaminas que han sido detectadas. Durante la preparación de alimentos fermentados se puede esperar la presencia de muchos tipos de microorganismos, siendo algunos de ellos capaces de producir aminas biogénicas. La mayoría de los productos que crecen de las bacterias del ácido láctico contienen cantidades considerables de putrescina, cabaverina, histamina y tiramina. En los quesos y los productos lácteos. Después del pescado, el queso es el siguiente alimento más comúnmente implicado en alimentos asociados con la intoxicación por histamina y es el primer caso informado. Y de hecho, ese primer caso fue informado ocurrió en 1967 en los Países Bajos, que involucró al queso Gouda. Se han realizado muchos estudios para determinar el contenido de aminas del queso. Una variedad de aminas como la histamina, taramina, cabaverina, putrescina, triptamina y feniletilamina se han encontrado en muchos tipos de quesos. Las histaminas y las taraminas ocurren en niveles que varían ampliamente no solo entre diferentes variedades de queso, sino dentro de las variedades de estos. Ahora, también tenemos las verduras fermentadas. En la producción del chucrut, una sucesión de micropoblaciones son y se pueden esperar aminas biogénicas, que especialmente podemos ver la putrescina acumulada en la salmuera del chucrut. Los productos cárnicos fermentados no han sido ampliamente estudiados y se ha señalado que los cultivos iniciadores dan como resultado la formación de cantidades de aminas biogénicas que, cuando la microflora natural es responsable de la fermentación. En un estudio de los cambios en los contenidos de histamina y tiramina durante el almacenamiento y deterioro de carne de res y cerdo a temperatura ambiente y refrigerada y la subsiguiente con un proceso de fermentación, se detecta un aumento notable en el contenido de aminas a ambas temperaturas. En Maihala y Aerola en 1993 detectaron concentraciones aumentadas de histamina y tiramina durante la fermentación de algunas salchichas. La fermentación puede ser importante en la formación de histamina en ciertos tipos de embutidos. Los embutidos semisecos son fermentados por periodos cortos, a menudo con cultivos de ácido láctico, mientras que las salchichas secas se pueden dejar de fermentar a través de la acción de la microflora natural durante un periodo incluso más largo. Durante este proceso de maduración de las salchichas, la concentración de histamina aumenta al menos 10 veces durante los primeros 3 días de maduración. Algunos embutidos secos no añadidos con extracto de cultivos mostraron concentraciones variables de aminas biogénicas, probablemente debido a variaciones en el proceso de maduración y la composición de la microflora responsable de la fermentación espontánea. En el uso de acidulantes como el GDL puede influir en la producción de aminas. En salchichas italianas se ha relacionado la presencia de aminas biogénicas con la composición de la microflora durante la maduración. En varias carnes españolas y productos de estos se detectaron niveles más altos de tiramina en fermentados y curados, que son productos de estos productos, que en algunos productos frescos. Las poliaminas, putresinas, cabaverinas e histaminas también se han detectado junto con la tiramina y la 2-feniletilamina en salchichas fermentadas.
Los productos cárnicos curados con altos niveles de histamina y taradimina se han vinculado con intoxicación alimentaria. Ahora hablaremos un poco del vino y la cerveza. La agmatina, cabaverina, etamolanina, histamina, putrescina y tiramina se producen en mayores cantidades durante la fermentación alcohólica. La histamina y la taramina en el vino tinto han sido reportadas ampliamente. Se han detectado muchos tipos de aminas biogénicas tanto en el vino blanco como en el vino tinto. La tiramina, histamina, triptomina, monometilamina y la 2-fenetilamina, al igual que la putrescina, la cabaverina, la espermina y la pirrilidoxina, que se han podido presenciar en la fermentación de alcoholes. En cervezas, la presencia de tiramina e histamina también se ha demostrado. Productos como el pescado fermentado, aunque se han realizado pocas investigaciones para determinar el contenido de aminas biogénicas de los productos pesqueros fermentados, parece y suele suceder que los niveles de estos en las aminas pueden variar ampliamente. La evolución de los compuestos nitrogenados volátiles durante el procesamiento y almacenamiento de un pescado fermentado de Ghana ha sido estudiado a través de los años y se detectaron trazas de putrescina, tiramina, agmatina y triptamina, pero no se detectó histamina. Solo la espermidina fue más alta después de la fermentación y se han detectado omitina y citrulina como productos de descomposición de la arginina en el pescado. También se encontró en la salsa e histamina. Pasaremos ahora a los microorganismos productores de aminas biogénicas. En estos, aunque las descarboxilasas de aminoácidos no están ampliamente distribuidas entre las bacterias, algunas especies de muchos géneros como los Bacillus, Citrobacter, Clostridiums, entre otros, vamos a encontrar a las bacterias Bacillus, Pediococcus y Enterococcus, que son capaces de descarboxilar uno o más aminoácidos. Organismos como la Morganella morgani, ciertas cepas de Klebsiella y algunas cepas de Hafnia son prolíficas de productoras de histamina y son importantes en la microbiología de los productos pesqueros, como igual en la carne molida inocula se ven los Proteus morgani que contenían la histamina en una concentración de 595 picogramos sobre gramo, mientras que el nivel de la histamina de la carne fue de 8,26 picogramos sobre gramos. Las bacterias luminosas también pueden producir histamina. Estos organismos son halófilas y se han informado que existen especies mesófilas y psicrófilas, que se informaron que un psicrófilo quizás pueda ser el principal responsable de la producción de histamina en el criar de pescados a bajas temperaturas. También se han detectado actividades de tirosina e histidina descarboxilasa en la Escherichia coli. El Enterococcus faecis ha asociado con la tiramina en el queso cheddar. En la bacteria Mesotirosina descarboxilasa se ha identificado como un Enterococcus faecium y la histamina descarboxilasa se ha asociado con el Lactobacillus spp y el Lactobacillus de San Francisco. Ahora pasamos a los factores que afectan la actividad de la amina descarboxilasa. Dado que las aminas se forman por actividad enzimática del alimento o la actividad descarboxilasa de bacterias, la inhibición de dicha actividad
y la prevención del crecimiento bacteriano será muy importante para controlar el contenido de aminas en los alimentos. Las condiciones de fabricación influyen en la producción de aminas biogénicas. Así, las concentraciones de amina, putrescina y caverina en el temperamento fueron bajas o altas dependiendo del proceso de fabricación aplicado. Y en esto se puede aplicar la soya remojada, el tipo de el microorganismo, la ebullición, la cocina casera, guisada o frita en aceite y la temperatura de conservación. La producción de histamina en el queso se ha relacionado con factores como la disponibilidad de sustrato, el pH, la concentración de sal y la temperatura. La temperatura adecuada de almacenamiento es probablemente el método de prevención más importante. El nivel de pH es un factor importante que influye en la actividad de la aminodescarboxilasa, pues se encontró un nivel más alto de tiramina en la caballa cuando el pH era bajo. Y también se encontró que la concentración de histamina en el vino era mayor con un pH por encima del 3.77, lo que confirman investigaciones previas. En el nivel óptimo para la síntesis de teramina en el queso es un pH de 5. Este va coincidiendo con el óptimo para la actividad de la histidina descarboxilasa, pero no se definió por cuál microorganismo será, asumiéndose a la Escherichia coli, la Pseudomonas y el Proteus spp. Se encontró que la conversión de histidina a histamina por el Klebsiella pneumoniae UH2 aislado de atún junto con un barrilete tiene un pH óptimo de 4. Y de esta actividad se mantendrá un pH de 6. Varios factores influyen en el pH de la salchicha seca y la adición del GDL a salchichas secas resultó en una disminución significativa en el pH y en los niveles de histamina y putrescina, así como los niveles de estreptococos fecales, aerobios, mesófilos, bacterias y coliformes, pero no afectó el crecimiento de las bacterias del ácido láctico. La presencia de carbohidratos fermentales como la glucosa mejora tanto el crecimiento y actividad de descarboxilasa de aminos en bacterias. Algunas concentraciones de glucosa en el rango de 2% se ha informado que es óptimo, mientras que los niveles superiores al 3% ya dan una inhibición a la formación de enzimas. Los aminoácidos descarboxilasa activados fueron más fuertes en un ambiente ácido, siendo el pH óptimo entre 4 y 5%. Además, en tal ambiente las bacterias se les anima a ser más fuertemente ser productoras de enzimas, como parte de su defensa en mecanismos contra la acidez. Con respecto a la influencia de la temperatura en la síntesis de aminas biogénicas, son resultados diferentes. La temperatura de almacenamiento puede afectar el contenido de aminas biogénicas en alimentos. Sin embargo, encontraron que la temperatura de almacenamiento, al no influir en el contenido máximo del aumento, se puso en desacuerdo con la información anteriormente dicha, que se encontró que las concentraciones de histamina y tiramina aumentaron con el tiempo y a temperatura de almacenamiento del queso. La biosíntesis de putrescina por Enterobacter cloacae se detectó a 20 grados centígrados después de 24 horas de incubación, pero no a 10 grados centígrados. Y la Klebsiella mostró menos extenso su producción de cabaverina a 10 grados centígrados que a 20 grados centígrados.
En los alimentos, la producción de histamina se ralentiza a 10 grados centígrados y casi terminando a 5 grados centígrados, debido al lento crecimiento de la producción de histamina en bacterias a bajas temperaturas. Las Pseudomonas morganis no formó histamina. Las cepas de Pseudomonas vulgaris, después de un mes de incubación a 1 grado centígrado. De manera similar, los Clausen y Lund se informaron que los contenidos de amina eran dependientes de la temperatura y a 10 grados centígrados fueron de 2 a 20 veces mayores que a 2 grados centígrados en ambos, tanto con la caballa y el arenque. También se averiguó que los niveles de putrescina de 3-diaminopropanel, espermidina y cabaverina y tiramina se correlacionaron positivamente con tanto el tiempo como la temperatura de almacenamiento. Se indicó que el almacenamiento bajo en las temperaturas no son suficientes para inhibir la formación de aminas tóxicas como la histamina, al igual que se detectaron que se pueden producir grandes cantidades de histamina a 10, 25 y 37 grados centígrados. No se produjo crecimiento a 2 grados centígrados, pero la histamina se encontró porque las células en reposo eran capaces de producir histamina durante el almacenamiento a baja temperatura. Durante el almacenamiento de carne de cerdo que tenía contenido de putrescina y cabaverina, aumentó durante el almacenamiento a 5 grados centígrados y a menos 20 grados centígrados, mientras que la espermina y la esperdimina disminuyeron en las mismas condiciones. Se vio que los niveles de histamina aparentemente no se vieron afectados por las condiciones de almacenamiento, que son de 4, 7 y 10 grados centígrados, durante 12 días en carne molida, cruda y cocida. Las concentraciones de amina tampoco se vieron afectadas por cocción, con la excepción de la espermina, que disminuyó durante el tratamiento térmico de carne picada que fue cocida a 200 grados centígrados durante 2 horas. Se observó igualmente que la histamina es térmicamente estable durante el proceso de cocción. Una vez se forman estas aminas, es difícil destruirlas. Sin embargo, la concentración de aminas en los alimentos se puede cambiar como resultado de las condiciones de almacenamiento y estas deben ser controladas. La formación de histamina fue inhibida por la salazón y apenas se formó, independientemente de concentraciones de salmonella durante el almacenamiento del músculo de caballa a 5 grados centígrados. Igual, durante el almacenamiento en 25 grados centígrados, el efecto de inhibición de la histamina fue proporcional al aumento de la salmonella en alta concentración. Cuando se agregaron glucosa y sacarosa al músculo del caballo, se detectó más formación de histamina que en el músculo molido. Pasamos ahora a la función y los significados fisiológicos. Además de su papel biológico como fuentes de nitrógeno y precursores de la síntesis de hormonas, alcaloides, ácidos nucleicos y proteínas, las aminas también son importantes componentes del aroma de los alimentos y precursores potenciales para la formación de cancerígenos compuestos nitrosos. Las poliaminas son componentes indispensables de todas las células vivas, aunque se sabe desde hace tiempo que son esenciales para el crecimiento. El papel biológico exacto en el metabolismo celular aún no está claro, por toda su diversidad en sus funciones, dentro del metabolismo y en el crecimiento celular. Estas se requieren en tejidos de rápido crecimiento junto con grandes cantidades. Todas las células tienen la capacidad de sintetizar poliaminas, que también pueden derivarse de fuentes externas, de las cuales la dieta parece ser la más importante.
Probablemente las lipoaminas son esenciales para mantener la alta actividad metabólica del funcionamiento normal y el sistema inmunológico del intestino. La espermina y la espermidina también han sido implicadas en la evolución del tejido intestinal. Aunque cada célula tiene cierta capacidad para sintetizar poliaminas, parece que el cuerpo también depende de un suministro continuo de poliaminas de los alimentos, la mayoría de los cuales no son retenidos por los tejidos intestinales, pero distribuidos a diferentes órganos del cuerpo. En esto es probable que existe un depósito de almacenamiento corporal para las poliaminas desde que se liberan de forma controlada cuando sea necesario. Ciertas clases de aminas, como las catecolaminas, las indolaminas y la histamina, cumplen funciones metabólicas importantes en los seres humanos, especialmente en el sistema nervioso y el control de la presión arterial. La feniletelamina y la tiramina causan un aumento en la presión arterial. Por el contrario, la histamina reduce la presión arterial. La histamina se puede sentir con una poderosa función biológica, sirviendo como un mediador primario de la inmediación de síntomas observados en las respuestas alérgicas. La cavaverina y la ajmina se han identificado como potenciadores que aumentan la toxicidad de histaminas a los humanos al deprimir la oxidación de histaminas, junto con la rapidez de la reacción, en algunos casos dentro de los 5 minutos. Sugiere que la absorción de al menos parte de la amina puede tener lugar a través de la membrana mucosa oral, sin pasar por la intestinal de los aminooxidasas. Además, la determinación de las aminas biogénicas como la histamina, tiramina, ajmatina, putrescina, cavaverina, espermina y espermidina pueden utilizarse como indicadores del grado de frescura o deterioro de los alimentos. Un olor a pescado se deriva de una variedad de componentes, de los cuales la trimetalinina es predominante. Se han reportado aminas biogénicas como la putrescina, cavaverina, espermidina, entre otras, que pueden pertenecer a seres carroñeros radicales. Y al igual que se ha demostrado que las poliaminas espermina, esperdimina y putrescina inhiben la oxidación de los ácidos poliinsaturados grasos clasificados, y este efecto antioxidante se correlaciona con el número de aminas en grupos de la poliamina. Se vio también que la tiramina tiene una marca de actividad antioxidante que aumenta con la concentración de tiramina, y concluyen que este efecto antioxidante puede atribuirse a sus grupos amina e hidroxi. Las aminas secundarias nitrosables pueden formar nitrosaminas por reacción con nitrito y producir compuestos cancerígenos. En general, los compuestos nitrosos pueden formarse por la interacción de aminocompuestos con reactivos nitrosantes como nitritos y óxidos de nitrógeno durante su almacenamiento, conservación y cocción de alimentos. La reacción de los compuestos nitrosos con aminas primarias produce especies alquilantes de vida corta que reaccionan con otros componentes de la matriz alimentaria para generar productos, principalmente alcoholes de actividad tóxicas en las concentraciones pertinentes. La nitrosación de aminas secundarias conduce a la formación de compuestos nitrosos estables, mientras que la de las aminas terciarias producen una variedad de productos nitrosolables. Ha sido difícil evaluar la formación endógena de compuestos nitrosos de aminas dietéticas ingeridas y agentes nitrosantes, debido a la falta de datos adecuados sobre la exposición endógena de aminas. Toxicología. Aunque se necesitan aminas biogénicas como la histamina, la tiramina y la putrescina para muchas funciones críticas en el hombre y los animales, el consumo de alimentos que contienen altas cantidades puede tener efectos toxicológicos.
Las intoxicaciones alimentarias más notorias causadas por aminas biogénicas están relacionadas con la histamina. Varios brotes de histamina se han producido intoxicaciones después de comer queso o pescado. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que las aminas secundarias, como la putrescina y la cabaverina, pueden reaccionar con nítrito para formar nitrosaminas, que son cancerígenas heterocíclicas, nitrosupirlilina y nitrosopiperidina. La histamina ejerce sus efectos tóxicos al interactuar con dos tipos de receptores, el H y HZ, en las membranas celulares de humanos y otras especies. La histamina provoca la dilatación de vasos sanguíneos periféricos, capilares y arterias, lo que resulta ser hipotensión, enrojecimiento y dolor de cabeza. Alguna contracción inducida por histamina de la mucosa intestinal muscular mediada por receptores H puede explicar los calambres abdominales, diarrea y vómitos. La secreción de ácido gástrico está regulada por la histamina a través de los receptores HZ ubicados en las células parietales. Pero de estos se desconoce si esta acción explica algunos de los síntomas observados en los casos de la intoxicación por histamina. La histamina es la amina más tóxica detectada en los alimentos, es decir, dentro del pescado, queso, vino y carne las podemos encontrar. El efecto toxicológico depende de la concentración de la ingesta de histamina, la presencia de otras aminas diferentes, aminooxiactividad de hidasa y la fisiología intestinal del individuo. Se ha concluido que el papel de la histamina dietética como opuesto a la histamina endógena es leve y no hay evidencia convincente para el potenciador de la histamina dietética por otras aminas dietéticas. Los compuestos nitrogenados no proteicos, como las aminas y los péptidos, contribuyen a darle el sabor y gusto de los alimentos. El característico color rojo de la carne curada se desarrolla después de la adición del nítrito a la carne cruda. Preocupación que por el uso de nítrito debido a sus posibles reacciones con aminas y aminoácidos presentes en la carne ha sido objeto de muchas investigaciones. Existe un sistema de desintoxicación bastante eficiente en el tracto intestinal de los mamíferos que es capaz de metabolizar la ingesta dietética normal de aminas biogénicas. En condiciones normales en humanos, las aminas oxígenas absorbidas de los alimentos se detoxifican rápidamente por la acción de las aminooxidasas o por conjugación, pero en el caso de personas alergénicas o si se aplican inhibidores de la monoaminooxidasa o cuando se consumen niveles demasiado altos, el proceso de desintoxicación se altera y las aminas biogénicas se harán acumulándose en el cuerpo. Las aminooxidasas son enzimas inducibles en presencia de los mono o diaminas. Las enzimas monoamina oxidasa y diamonooxidasa juegan un papel importante en esta desintoxicación. Sin embargo, cuando la actividad es suprimida por una o más sustancias conocidas como potenciadores, se inhibe la desintoxicación y su presencia puede explicar por qué se estropea el pescado o el queso añejo son más tóxicos que la histamina en solución acuosa. Los potenciadores pueden clasificarse como aminas putrefactivas transmitidas por los alimentos o como agentes farmacológicos. Ciertas drogas han sido implicadas como factores contribuyentes en casos de histamina y envenenamiento. Además, ciertos antihistamínicos, agentes intapalúdicos y otros medicamentos pueden inhibir las enzimas que se metabolizan de la histamina. Pasaremos a los métodos analíticos.
Existe un procedimiento, el cual es el método oficial para el análisis de la histamina en alimentos. De acuerdo con este procedimiento, la comida que muestra se homogeniza con un metanol que se filtra y luego se aplica a un intercambiador de aniones en una columna antes de la derivación con oftalaldehído. La fluorescencia luego se mide dentro del compuesto resultante. Diversas técnicas basadas en la fluorescencia han sido reportadas para la detección de histamina en peces. Además de estos métodos, numerosos métodos cromatográficos que utilizan cromatografía en capa fina, cromatografía líquida de alta resolución, se han desarrollado técnicas de cromatografía de gases y cromatografía líquida. Se han publicado pocos informes sobre la detección simultánea de múltiples aminas, como la HPLC de gradiente con derivación de precolumna o postcolumna, el cual es una técnica producible y precisa. Algún método para la determinación de la histamina, frutesina, cabaverina y tiramina en los pescados. El análisis del flujo continuo y el HPLC isocrático con precolumna da la derivación adecuada para el análisis de histamina sola. Una buena repetibilidad y reproducibilidad han sido informados con extracción en una limpieza del ácido tricloroacético por intercambio catiónico y la separación por el HPLC usando un UV y separación por fluorescencia para la determinación de la putrescina, cabaverina, histamina y tiramina en pescados y productos pesqueros. Se describe un método conveniente para el análisis de aminas biogénicas mediante el HPLC de fase inversa. El método es caracterizado por la detección UV multicanal, subsiguiente en una poscolumna con derivación de los ácido 3 mercaptopropiónicos y fluorescencia de detección. El método más simple para la determinación de aminas biogénicas en alimentos es por la cromatografía, la cual es un analizador de aminoácidos incluido en el método cromatográfico de intercambio iónico. Se han descrito un medio líquido capaz de detectar actividad de histidina descarboxilasa en cultivos bacterianos puros dentro de 24 horas. Otro método con buenos resultados se basa en mediciones de conducción automatizadas en una histidina con medio de mantenimiento incubado a unos 25 grados centígrados. La histamina puede ser extraída y medida fluorimétricamente por un método que utiliza diaminooxidasa y violeta leucocristal que se aplica directamente a los medios de crecimiento. Los métodos enzimáticos, que incluyen la radioinmunoensayos e inmunoabsorción ligados a enzimas de sistema de ensayo para detectar estimasa, junto con las ventajas de la rapidez que no requieren costosas instrumentaciones como el HPLC, dan una mayor investigación y conocimiento de los microorganismos y condiciones que conducen a la formación de aminas biogénicas en los alimentos, que será útil para prevenir la intoxicación alimentaria causada por la ingesta de aminas biogénicas. Con esto damos la conclusión a nuestro tema y damos por revisado ese artículo científico. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.